Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy vamos a hablar de demonios, por eso tengo los cuernos, y es que vamos a hablar de las jerarquías de forma que las construyó el ex inquisidor Sebastián Michaels, que además lo recopiló en un libro, La historia admirable. Él dice que se lo dijo el diablo Balberi mientras exorcizaba a una monja, fue el que le dio esta lista. Empezaremos pues por la primera jerarquía de demonios, que obviamente es la más importante. Y ya sabéis que los tres primordiales pues fueron los primeros tres ángeles caídos. Esta lista la componen ángeles caídos, serafines, que son o lo han sido, y los portadores del trono, que se llaman tronos, y también los querubines. En primer lugar tenemos a Belcebú, que fue de los primeros tres serafines en caer del cielo, junto con Lucifer y Leviatán, y es el que se encarga de tentar a los hombres con el orgullo. Es lo contrario a Francisco de Asís. Leviatán, que también fue príncipe de los serafines, y este de lo que se encarga es de tentar a los hombres con la herejía. Su contrario es San Pedro. Ya sabéis que San Pedro era como la mano derecha de Dios o algo así, o sea, le dedicó toda su vida, la humildad y todo esto. Pues el Leviatán significaría todo lo contrario a San Pedro. Asmodeo, que según algunos textos fue un serafín que tentaba a los hombres con el libertinaje. De hecho, cuando hablamos de Asmodeo creo que hablamos de esta historia, o en los 7 príncipes del infierno, o en el caso de Lili. Pero me suena que en otro vídeo ya hemos hablado del papel de Asmodeo. De hecho hay un vídeo sobre él y supongo que fue en ese vídeo donde hablamos pues de cómo él tentaba al libertinaje, no solo al libertinaje, sino que impulsaba a los hombres, bueno, y a las mujeres a que tuvieran relaciones sexuales con ángeles caídos, serafines, querubines y demás, pues para crear estas especies de monstruos extraños que luego recorrieron la tierra. Su opuesto sería San Juan Bautista. Tengo que decir que algunos de los demonios que nombra este hombre pues solo están en francés y solo los nombra él, por lo que aparte de lo que dice él, como que no hay más información de esos demonios, y muchos demonios que él nombra pues se contradicen con otros textos, porque como os digo, esta es una clasificación única y exclusivamente que hizo él a través de la visionista que tuvo. Balberi, que aparte de ser el que le dio la lista a este hombre cuando se hizo el exorcismo de la monja, también se le considera uno de los príncipes de los querubines. Él tienta a los hombres a cometer homicidio y blasfemia, y es el opuesto a San Bernabé. Astaro, del que también hicimos vídeo en su momento, pero que no coincide mucho la descripción con lo que dice pues Sebastián, pero bueno, en esta jerarquía fue un príncipe de los tronos y tienta a los hombres a la pereza, a la vagueza, que no hagan nada, porque como sabéis a Dios le gusta mucho que la gente sea productivo. Y su opuesto es San Bartolomé. Berrín, que aquí la verdad es que no tiene nada que ver con lo que se dice en otros escritos de Berrín, pero bueno, y de todas maneras no he encontrado imágenes 100% fieles a Berrín, pero bueno. Aquí se dice que es el segundo príncipe de los tronos, que a los hombres los tienta con la impaciencia y que su opuesto es Santo Domingo. De hecho, Berrín, según unos escritos, puede ser un demonio de menor poder que se encarga de la salud y efectivamente de la impaciencia, como que puede ser uno de los demonios más importantes, como es aquí, que pasa a primera jerarquía. En otros escritos también se le pone como uno de los amantes principales de Lili y que era tan andrógino que parecía más bien una mujer. De hecho, por aquí habría intentado poner una imagen que más o menos se asemeja, aunque creo que esta está hecha por parte de un fandom, pero no he encontrado nada que sea más fiel a este demonio. Gresil, que es el tercer príncipe del trono, de los ángeles de los tronos. Ya sabéis, los tronos, estos ángeles de los tronos son los que sujetaban el trono de Dios, y que luego fíjate por dónde le salieron. Y además no están caracterizados como los típicos ángeles. De hecho, hablé también de ellos y también puse imágenes, pero de nuevo por aquí pondré cómo son este tipo de ángeles. Bueno, ángeles no, porque son tronos. Porque de hecho no hay ninguna imagen de él, porque se usó como un personaje del World of Warcraft, que seguro que habéis jugado y lo conocéis. Así que, bueno, como que no os voy a poner la imagen del World of Warcraft, os voy a poner la imagen pues para que veáis lo diferente que son caracterizados los ángeles y arcángeles junto con los tronos, que son, como os digo, los encargados de sujetar el trono de Dios, y que además eran los que daban las órdenes directas de Dios, se lo transmitían a los ángeles y a los arcángeles y al resto de criaturas de Dios. Tienta a los hombres con la impureza y es lo contrario a San Bernard. Somnelior, que es el cuarto príncipe de los tronos y que tienta a los hombres con el odio, y es el opuesto a San Esteban. En la segunda jerarquía son
ángeles que fueron dominaciones, virtudes o potestades. Carreu, que fue un príncipe de potestades y que tienta a los hombres con la dureza de corazón, es decir, con incapacidad para perdonar y poca empatía. Carnivean también fue príncipe de potestades y tienta a los hombres con obscenidad y desvergüenza. Oiliet, que era príncipe de dominio y tienta a los hombres a romper el voto de pobreza. Rosier, que era el segundo en la orden de los dominios y tienta a los hombres contra la pureza sexual. Belial, que es el príncipe de las virtudes y el cual tienta a los hombres con la arrogancia. En la tercera jerarquía se encuentran aquellos que fueron ángeles, arcángeles o principados. Y como su misión era más bien efímera, aunque luego formaran las jerarquías, pues solo se nombra uno de ellos, que es Oye, que fue uno de los príncipes de los arcángeles, que tenéis que recordar que los arcángeles también eran muy de la mano de Dios. Recordemos que hay varios arcángeles que de hecho son los que más defienden a Dios, como son, por ejemplo, el arcángel Miguel. Y este arcángel se encargaba de que los hombres fueran todavía más crueles con las personas de lo que se encargaban en otras jerarquías, y además de que se ensañaran con los pobres. Y hasta aquí las jerarquías demoníacas según, pues, este hombre. Pero bueno, que hay todavía más clasificaciones demoníacas que ya iremos viendo. Este libro sí que es verdad que es duro de roer, pero bueno, si te gusta, pues lo puedes echar un vistazo. Yo la verdad que en su momento me leí un resumen y hoy he cogido y he buscado el resumen y os lo he contado, porque a mí el libro no me gustó. Siendo 100% sincera, no me gustó porque había muchos demonios, porque no me sonaban de nada, y luego vi que lo hacía un poco a su rollo, lo que le asignaba a cada demonio o a cada ángel o a cada serafín. Tampoco la descripción de ellos me parecía adecuada, entonces como que no me gustó demasiado. Supongo que porque cuando te lees los textos judaicos, pues te das cuenta pues que está todo como súper bien explicado, ¿no? Y te haces una idea en tu cabeza. Es como cuando te hacen, yo que sé, imagínate una secuela de una película, un remake de una película que tú ya has visto y te cambian el personaje principal, ¿no? Que se te va todo, te hace puff la cabeza, pues esto es igual. Bueno, sin nada más, te digo la triada, ya sabes, me gusta, comparte, suscríbete, también me puedes seguir por mis redes sociales. Recuerda que aquí hay vídeos todos los días, ya sea directo, vídeo o short, y a veces incluso hay dos cosas en el mismo día. Así que si no me ves más es porque no quieres. Aquí debajo hay un botoncito con un corazón y el símbolo del dólar para que le dones a esta creadora. Y por otro lado yo te animo a que te hagas miembro de YouTube y disfrutarás de contenido exclusivo. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.